tomar asiento, iglesia. Dios les bendiga. El Señor es bueno. Y en esta mañana queremos dar inicio a una serie nueva titulada Reformación. Estaremos utilizando el eslogan que vamos a estar utilizando durante todo el año. Reformación. Y bajo esa serie quiero trabajar en esta mañana el tema, el temor. Oiga, al hablar de reformación, hablamos de la acción para cambiar, mejorar o corregir nuestras vidas. Interesante porque constantemente la Biblia nos invita a evaluarnos para saber si estamos siendo reformados, renovados a través de su palabra. Por ejemplo, en el libro de Efesios, no lo tiene que buscar, Pablo nos dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dice el versículo 23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Fascinante porque Pablo me está diciendo, ahora que conoces a Cristo, ahora que has decidido caminar en este camino del Evangelio, permite que el Espíritu Santo te guíe. Rehúsate a vivir como antes vivías. Renuncia a la pasada manera de comportarte. Y permite que el Espíritu Santo te reforme. Aleluya. Diga conmigo, reformación. Mire, Gandhi dijo lo siguiente: aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca en la fila de los hombres y mujeres que apuestan a cambios trascendentales. Si usted no decide hacer cambios, por más pequeños que sean, nunca podrá disfrutar de la plenitud del Espíritu. Oh bendito Dios. Ahora, en estos próximos 25 minutos, yo quiero sembrar en tu corazón algunas verdades y realidades que yo veo a través de la Escritura que me permiten decir y decidir cambiar y echar fuera el temor. Oiga, en un mundo con tanto caos, en un mundo con tantas situaciones, en un mundo con tantas dificultades, en un mundo donde hay anuncios de guerra, de muerte, vivir sin temor es algo como difícil a simple vista. Pero la palabra nos va a revelar, nos va a hablar y nos va a decir, es posible vivir sin temor si tenemos a Cristo. Aleluya. Vaya conmigo, Romanos 12. En Romanos 12:2, yo veo un texto que me invita a entender que Cristo tiene la fuerza, la valentía, el coraje, la enseñanza para permitirnos a usted y a mí vivir un evangelio sin temor. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Ahora, permítame explicar qué está pasando y darle un poquito de historia. Este escrito se escribe para el año 56 después de Cristo. Lo escribe Pablo y está en Corintios porque no había tenido la oportunidad de ir a Roma. Entienda esto.
Pablo le escribe a un pueblo que está siendo perseguido. Para el año 54, hasta el año 54, el que está gobernando, el emperador, es Claudio. Y Claudio a los cristianos los persigue, pero la pena mayor es expulsarlos de Roma. Así que, aunque el pueblo estaba siendo perseguido, la pena máxima era la expulsión de Roma. Pero en el 56, cuando Pablo se sienta a escribir esto, guiado por el Espíritu Santo, el que está dirigiendo a Roma es Nerón. Ya a Nerón no le interesa sacar la gente. Nerón comienza a perseguir el pueblo y no solamente lo echa a los circos con los leones, sino que también los utiliza como antorchas humanas. Y los utiliza en las plazas y en los jardines. Y dice la historia que los utiliza como antorchas humanas en la noche y los prendía en fuego, estando vivos. Nerón es más sanguinario, así que los tortura. El pueblo está siendo oprimido. Y ahí, en ese escenario del pueblo romano, de los judíos, de los cristianos, porque ya también estaban ya los gentiles aceptando este evangelio, es que se sienta Pablo a escribirle a los romanos. Oiga, por mucho tiempo este texto se nos ha tratado de vender la noción de que esto es para que no nos juntemos con el mundo. Pero si vemos la historia, veremos que Pablo está hablando más que un regaño, está invitando a la iglesia a tener fe. Pablo, al estar escribiendo a este pueblo que está siendo perseguido, que está siendo asesinado de una forma sangrienta, agresiva, en un escenario de escarnio, de abuso, de dolor, de injusticia, Pablo a esa gente le está diciendo: y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Por mucho tiempo se nos ha hablado de que no nos contaminemos este siglo, pero la realidad es que el texto me está diciendo: no pierdas la fe. El pueblo que está siendo perseguido, que está siendo asesinado, te está diciendo, Pablo, no claudiques en tu fe. Oiga, esto es interesante porque el miedo en un pueblo que está siendo perseguido tiene que estar a flor de piel. Y más por la forma en que los asesinan. Y a ese pueblo Pablo está diciendo que no vivas como viven los demás. Oiga, cada experiencia de vida que usted y yo hemos tenido es lo que utilizamos, o la referencia, o el marco de referencia que utilizamos para el comportamiento. Usted se comporta según las experiencias de vida que usted ha tenido, sean buenas o malas. Sus decisiones, usted las toma en el marco de referencia de la experiencia que ha tenido. Voy a dar un ejemplo. Antes de que se me diagnosticara el cáncer, yo estuve como 4 meses con ese dolor de espalda, o más, tal vez como 6 meses. Pero como yo había tenido la experiencia de muchos años antes, de que cuando hice un cambio de auto por un cajón estándar, porque tenía fiebre, chamaco, el dolor de espalda llegó. Cuando llegó ahora a esta edad, yo había cambiado de carro, a un carro un poquito más
brusco y me empieza el dolor de espalda. Mi marco de referencia era, pues como yo había tenido experiencia de que el carro anterior me había dado el dolor de espalda, pues yo dije, pues es lo mismo. Cambié de un carro ahora más fuerte, más brusco en la calle, no tan sedán. Eso quiere decir que ese dolor de espalda es a causa de. Al pasar el tiempo, fue que entonces pasé por el proceso, me hice los análisis correspondientes y descubrí que era el cáncer. ¿Entiendes esto? Mi marco de referencia en la primera intención no me dio miedo. Dolor de espalda que se iba a quitar, porque ya lo había vivido. Pero el segundo marco de referencia es el espacio donde ya yo había pasado por el cáncer. Así que cada vez que el dolor de espalda llegaba, lo primero que venía a mi memoria es, esto es cáncer. Así que cada vez que yo enfrento dolores de espalda en 2 o 3 días, lo primero que me llega a la mente es, tengo que chequearme. Usted y yo nos comportamos o decidimos comportarnos según las experiencias de vida que hemos tenido. Si la experiencia en un episodio de vida ha sido mala, cuando usted tiene que enfrentarlo otra vez, lo primero que le va a llegar a la mente es lo malo. ¿Está conmigo? ¿Me hago entender? Así que imagina este pueblo. Ya sabían de lo que estaba haciendo Nerón, de cómo lo estaba matando, de cómo era la experiencia desagradable de la muerte, cuál era el proceso ese de muerte. Y de ese marco es que Pablo le va a decir ahora, no vivan como viven los demás. No tengas miedo. Cada vez que yo me llega el dolor, ahora me llega menos, pero de vez en cuando que llega, lo primero que tengo que decirme es, eso no es eso. Cada vez que usted tenga que enfrentar una situación, la Biblia me está diciendo, esta llegada de esta situación no es para pasarte por el mismo proceso. O no siempre debe ser así. Es que a veces tenemos que aprender nuevas cosas en los mismos procesos. Es que a veces nos toca pasar por lo mismo para aprender otras cosas. Así que la experiencia no puede ser la que rija nuestra vida. Porque habrán situaciones difíciles. Eso no hay que ser profeta. Usted va a pasar diferentes dificultades. Buenas o malas, va a pasarlas. Pero Pablo me está diciendo, en el escenario trágico y difícil de esta vida, no te conformes a este siglo. Entienda esto. Porque el texto dice, y no conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Esto es fascinante, porque la palabra entendimiento en el original es nous, que significa intelecto, mente, pensamiento, sentimiento o voluntad. En otras palabras, que tus experiencias difíciles no minen tu mente, ni pensamiento, ni voluntad. Permítame repetirlo. Que los episodios trágicos de tu vida no minen ni tus pensamientos, ni tu mente, ni tu voluntad. Déjeme reafirmar esto porque le dije que también significa voluntad. La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Y la Biblia me está diciendo, no permitas
que lo que está ocurriendo a tu alrededor te robe la voluntad de hacer lo que ya tú sabes que tienes que hacer. Yo no me escucho, déjeme repetir. No permitas que los escenarios difíciles, trágicos, dolorosos de tu vida te roben la voluntad de hacer aquello que ya tú sabes que tienes que hacer. Oh, bendito el nombre del Señor. No permitas que tu experiencia difícil interrumpa aquello a lo que fuiste llamado. No permitas que los temores o miedos obstaculicen que tú puedas alcanzar lo que Dios te prometió. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esa experiencia difícil tal vez fue producto de malas decisiones, pero aún así en ese escenario Dios tiene el poder para utilizarla para bendecirte. Aunque haya tomado la decisión incorrecta, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para bendecirte, para transformar ese dolor en alegría. Oiga, pero el texto dice más, porque el texto dice, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. ¿Cómo usted le dice a alguien que está siendo perseguido para ser asesinado? A alguien que públicamente, a un grupo que públicamente lo exponen con una muerte dolorosa, que puedan experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entienda esto. El diccionario teólogo Beacon dice que el término voluntad significa conducir, significa guiar. Esto de experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios descansa en el poder del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice que Él los guía a toda verdad. Significa que usted está equipado a través del Espíritu Santo a vencer todo temor. Ahora, pastor, ¿cómo se come esto? ¿Cómo trabajamos con esto de poder permitir que el Espíritu Santo me guíe? ¿Cómo digiero ese texto cuando estoy experimentando dolor? ¿Cómo trabajo con mis emociones cuando lo que estoy viendo a mi alrededor es pena, es dificultad? ¿Cómo trabajo con mis emociones cuando lo que quiero hacer no puedo? ¿Cómo trabajo con el día a día, con el dolor que tengo en mi corazón? ¿Cómo permito que me guíe el Espíritu Santo cuando no lo puedo ver? Fascinante. Miren, me dijeron una anécdota que me encantó. La competencia de remos es una competencia de 4 o de 8 personas. Y están de espaldas a la meta. Y voy a utilizar esa más adelante en otra
característica que tiene que estoy estudiando y voy a seguir repasándola. Los remos, ellos tienen una forma particular, donde cada uno de ellos tiene que tomarlo de cierta forma. Interesante que, como le dije, están de espaldas a la meta. Y solamente se pueden dejar llevar por el que los guía, que está detrás de ellos, de frente a ellos, mejor dicho. ¿Sabe por qué están de espalda? Porque no es importante la meta. Lo importante es que escuchen la voz correcta. Aleluya, aleluya. Esto de ser guiados por el Espíritu Santo significa que no tenemos que estar pendientes a dónde Dios me va a llevar, sino tengo que estar pendiente a la voz del Espíritu Santo. Esto es fascinante porque esta competencia tiene 4 o 5 grupos luchando en esa carrera. Y todos escuchan la voz del guía y están gritando. Entienda esto. Estas 8 personas o 4 personas tienen que no solamente escuchar al guía, sino que tienen que reconocer su voz. Porque si no reconocen su voz, pueden confundirse con el que está de al lado. Y esta guía del Espíritu Santo me está diciendo, olvida tus emociones, olvida tus dificultades, escucha mi voz. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Esta guianza del Espíritu Santo te está diciendo, olvídate a dónde vas a llegar. Porque al fin y al cabo vas a llegar. Yo espero un amén ahí. Olvida las situaciones que puedas estar enfrentando. Escucha mi voz. Oh, bendito Dios. Porque cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, entonces las dificultades de la vida no son nada. Entonces puedes caminar. Entonces vas a llegar a la meta. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Entienda esto. El que está a la derecha y a la izquierda le está diciendo izquierda, derecha, de frente. Pero el que está centrado aquí está en sintonía a la voz del que lo guía. Está sometiendo su voluntad. Y el Espíritu en esta mañana te está diciendo, es que tienes que someter tu voluntad. Porque caminar sin miedo es someterse a la voluntad de Cristo. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Esta competencia se corre por 2 millas, 3 millas. Así que el tramo no es corto. Y esto me está diciendo, aunque el camino sea largo, aunque el camino sea dificultuoso, escucha la voz del Espíritu Santo. Si pierdes la sintonía, no llegas. Si pierdes el cuidado de seguir la dirección correcta, no llegas. Y ahí Pablo me está diciendo, para que conozcas la buena, la perfecta, la agradable voluntad suya, tienes que entender que hay que estar en sintonía con su Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Esto de la guía, cuando está siendo perseguido, no es tan sencillo. Porque requiere sometimiento. Voy a decir más. Esta gente
tiene que escuchar 24 horas al día a su coach. Así que en las noches se ponen unos audífonos y siguen escuchando la voz de su coach. Esperando la predicación de la próxima. Se le tiene que grabar a tal punto de reconocerlo a la distancia. Y esto significa que tú tienes que estar 24 horas, 7 días a la semana, conectado al Espíritu Santo. Porque la única manera de llegar a la meta, la única manera de poder estar remando en sincronía, es a través de la dirección del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Oh bendito Dios. Oh bendito Dios. Entonces cada mañana, cuando vas a salir a la calle, que vas a enfrentar los retos, tu oración debe decir: que yo hoy escuche tu voz. Ah, bendito Dios. Que yo hoy escuche tu dirección. Yo no me quiero ir ni a izquierda ni a derecha. Yo quiero estar en la sintonía de tu espíritu. Yo quiero escuchar tu voz. Aleluya, aleluya, aleluya. Que cada mañana, que cada día, usted y yo podamos decirle: Espíritu Santo, yo quiero conocer la perfecta, agradable y buena guianza de tu espíritu. Aleluya. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Esto se practica por mucho tiempo. La sincronía no se hace de la noche a la mañana. El escucharlo y entender su voz no es que tú te acuestas a dormir y mañana ya lo haces. No. Requiere tiempo con el maestro. Requiere intimidad. Así que cuando Pablo me está diciendo que conozca su buena, agradable y perfecta voluntad, me está diciendo: acércate. Acércate para que la puedas aprender. Oh bendito Dios. Así que en esta mañana, usted y yo vamos a decidir a escuchar al maestro. Hay muchas voces gritando. Hay mucha gente diciéndote cosas. Hay muchas cosas que están llamando tu atención. Pero el Espíritu te dice esta mañana: escucha mi voz. Aleluya. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Aleluya. Aleluya. Olvida los ruidos que están alrededor. Escucha mi voz. Olvídate de la meta. Escucha mi voz. Olvida las situaciones. Escucha mi voz. Porque cuando escuchas la voz, se calma la tempestad. Oh, bendito Dios. Cuando escuchas su voz, se va el dolor. Cuando escuchas su voz, hay quietud de espíritu. Oh, bendito Dios. Y si ministranos. Que tenemos que volver a cantar, que corremos a cantar, que escuchamos tu voz, Dios.
Muchas veces los ruidos, los escenarios difíciles de la vida, las dificultades pueden turbarte. Y en esta mañana tal vez no estás escuchando la voz del Espíritu. Tal vez por diferentes situaciones, tal vez por el mismo escenario de vida que estás enfrentando, no has puesto atención a lo que el Espíritu te ha estado hablando. Y necesitas reconectarte a Él. Tal vez las luchas cotidianas te han hecho perder la sensibilidad para escuchar su voz. Pero en esta mañana el Espíritu quiere reenfocarte. El Espíritu quiere que vuelvas a su propósito. Por eso, le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro, porque esto es usted y el Señor. Hoy el Señor te dice: quiero volver a dirigirte. Quiero volver a tener la intimidad que tenía contigo. Quiero volver a trabajar con tus emociones. El Espíritu en esta mañana te dice: escucha mi voz. Aún en medio de la tormenta, escucha mi voz. El Espíritu quiere ministrarte. Quiere ponerte en la sintonía correcta para que puedas caminar correctamente. Pero esto es algo voluntario. La palabra registra que Él toca la puerta. Él no fuerza, Él no rompe. Si necesitas oración, quiero abrir el espacio para ministrar. Si por causa de las aflicciones de este mundo necesitas oración para que el Espíritu Santo te ministre, levanta tu mano y alguien se va a acercar. Aleluya, aleluya, aleluya. Y mientras los levitas entonan este cántico nuevamente, yo abro el espacio para administración. Oiga, escuche bien, cuando Pablo escribe este escrito, Él no lo está haciendo para la gente perdida. Él escribe a los convertidos. Él no le está escribiendo a los impíos, Él está escribiendo a los que le sirven a Dios, que en medio de su dificultad han perdido la dirección. Este escrito es para aquellos redimidos que están pasando un momento difícil y necesitan la intervención del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Este escrito es para aquellos que están siendo perseguidos, asesinados violentamente. Y a ese pueblo Pablo le dice: para que conozcas su dulce, buena, agradable voluntad. Y el Espíritu te dice en esta mañana: yo quiero volverte a hablar. Yo quiero luchar contigo.
Yo quiero hacerme presente en tu vida de una forma particular y diferente. Así que si necesitas oración, levanta tu mano y alguien va a orar por